Hola, ¿cómo están? Hoy estamos reunidos con Charol Barajas, Diego Galvis y Carol Medina. Y vamos a tratar uno de los temas más controversiales en la sociedad actual, el bullying. ¿Cómo ha aumentado? ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudarnos? Y desde la posición de estudiantes, ¿qué podemos hacer para prevenir el bullying en los colegios de Colombia? El bullying es el maltrato físico o psicológico que recibe un niño de parte de uno u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas de obtener un resultado favorable para los acosadores o simplemente satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos suelen presentar. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Características del bullying. Suele incluir conductas de diversa naturaleza, burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc. También tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. Suele estar provocando por un alumno apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores o a las víctimas intervenir directamente. La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento escolar. Disminuye la capacidad de comprensión social y de empatía del agresor, mientras que produce un esfuerzo de un estilo violento de interacción. En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. Se reduce la calidad de vida del entorno en que se produce. Dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y tentaciones. Tipos de bullying. Podemos hablar de varios tipos de bullying escolar o a menudo aparecen de cierta forma simultánea. El físico, que se transmite a través de empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da más con frecuencia en primaria que en secundaria. Verbal. Se da por insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el más habitual. El psicológico, minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. Y el social, que pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. El bullying va aumentando. En una encuesta realizada en las principales ciudades de Colombia, la Fundación Amigos Unidos y su departamento de analistas de violencia juvenil y delitos contra menores de edad arrojaron reveladoras cifras que evidencian el aumento de casos de matoneo y violencia escolar en los colegios de Colombia. Entre los datos revelados se evidenció que una de las clases más comunes de matoneo es la homofobia, con un 30%. Seguida del bullying racial con un 25%, barrista, es decir, el ataque de un hincha del equipo contrario con un 20%, rechazo o matoneo por alguna discapacidad con un 10% y el matoneo por aspecto físico con un 10%. El bullying por alguna otra condición diferente a las nombradas ocupó un 5% en la encuesta. Los abusadores, según el reciente estudio, utilizan varios métodos de violencia escolar. Entre estos se encuentran delitos informáticos, lesiones personales, inducción al suicidio o hurto. Sin embargo, según la entidad, uno de los casos que más enciende las alarmas contribuyen a los delitos sexuales, que agrupan intentos de violación, el uso de fotografías para material fotográfico, entre otros. ¿Qué está haciendo la sociedad colombiana para disminuir los casos de bullying en el país? La Fundación Amigos Unidos optó por lanzar una campaña en contra del matoneo escolar con el nombre de Stop Bullying Colombia. Se realizarán acciones como la prevención, que incluye la capacitación para padres, docentes, autoridades y mecanismos de defensa para las víctimas. La intervención con actividades en colegios realizando confrontación con las víctimas, victimarios y docentes. También hace parte de la campaña, que contará con otras acciones más en pro de frenar el abuso entre adolescentes. Desde ya la Fundación Bruna,
una línea de apoyo 301-601-0847 en la que se brindará toda la información pertinente. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación para frenar el aumento del bullying en los diversos colegios del departamento? El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Educación, creó la Ley de Convivencia Escolar número 1620. Esta ley también es llamada la Ley Antibullying. Esta ley ya lleva un año funcionando, aunque empezó a generar muchas dudas en diversas instituciones educativas. Los interrogantes en torno a esta ley quedaron manifiestos con el caso del joven Sergio Urrego, que había sido víctima de matoneo en su colegio debido a su condición sexual. El plazo para ajustar la ley al anterior de todos los colegios fue en marzo de este año. En esta misma línea, el secretario de Educación señaló que algunos colegios ya ajustaron sus manuales de convivencia de acuerdo con los lineamientos de esta ley. Pero, ¿qué nos preocupa? Que hemos encontrado algunas instituciones que solo han hecho unos cambios específicos y no la implementación de una ruta integral de atención para los casos de bullying, que es el verdadero espíritu de esta ley, señaló el secretario de Educación. Por esta razón añade que el próximo 25 de septiembre se dará un seminario con todos los rectores del departamento para aclarar las dudas sobre... El secretario de Educación agregó que también quedan dudas sobre qué autoridad se debe dirigir el caso, ICBF, Personería, Policía de Infancia, etc. Sin embargo, lo más importante de implementar esta ley es que han comenzado a visibilizarse los casos. Antes había miedo a denunciar y cuando ya se hacían evidente el bullying ya era demasiado tarde, dice el personero delegado. Desde mi posición como estudiante del grado 11, lo que yo haría para evitar el acoso escolar o el bullying sería reportar los casos de acoso escolar, ya que es importante que los estudiantes informen a un padre o a un adulto responsable sobre cualquier caso de intimidación. Con frecuencia los niños no reportan casos de acoso cibernético porque temen que sus padres les impidan utilizar sus teléfonos o computadoras. Los padres deben respaldar a sus hijos si estos les informan de un caso de intimidación y no impedirles que usen el teléfono como consecuencia de ello. Los niños deben recordar que el caso escolar es incorrecto y que este debe ser resuelto y afrontado por un adulto. No responder al caso con violencia, aunque puede ser difícil quedarse cruzado de brazos ante el acoso, como dice el refrán, dos males no hacen un bien. Trate de no demostrar rabia ni llorar, ya que hay que decir esto con calma y decirle al acosador que deje intimidarlo o simplemente alejarse para evitar problemas. Estar siempre acompañado, siempre que sea posible evite que ocurran situaciones en sitios donde no hay otros estudiantes o maestros. Trate de ir al baño con un amigo o ir al restaurante también. Cuando monte en el autobús escolar, vaya con un grupo de amigos, siéntese cerca de la parte delantera. Si no conoce a algún estudiante que acostumbra a acosar a otros en un área de la escuela donde usted suele caminar, almorzar o ir a clases, trate de usar pasillos alternativos para llegar a su destino. No olvide que debe reportar a su maestro, a su entrenador, director o a un adulto sobre cualquier caso de intimidación contra usted u otros estudiantes. Otra estrategia para prevenir el acoso escolar o bullying es la relación que tengan los padres con los hijos. Conoce a tus amigos y compañeros de clase. Si notas que tu hijo tiene algún rasguño o algún rastro de violencia, pregúntele qué le pasó y hazle sentir en confianza para que te pueda contar lo sucedido. No le pidas a tu hijo que resuelva algún problema solo, ni mucho menos con violencia, porque esto, lejos de solucionar el problema, puede ocasionar más estrés en los niños o adolescentes. Hazle saber que cuentas con tu apoyo y que ante cualquier ofensa o ayuda busque alguna autoridad académica. Cuando se detecte un caso de bullying, los padres del niño o adolescente deben trabajar conjuntamente con la escuela para resolver el problema de forma inmediata. Mantente informado de las medidas que están tomando en la institución para resolver el caso y fija con las autoridades académicas un plazo para establecer los resultados. Observa a tu pequeño y mira los cambios de conducta que tiene este o la forma de alimentarse. Y si es así, ayúdate con un orientador. Mantén discreción en los resultados de este caso, ya que cualquier amigo o familiar puede intervenir en este y hacer que tu pequeño sienta vergüenza.
Si el plazo para que le pusiste a las autoridades académicas no se cumple y notas a tu hijo que no se siente tranquilo, lo mejor es que cambies de escuela. Muchos padres cometen el error de hacer que los hijos continúen sus estudios en el mismo establecimiento académico, pero lo mejor es darle al pequeño la seguridad y la tranquilidad que él necesita. Por hoy, muchas gracias, espero que les haya gustado el video y espero que se suscriban al canal.